En este capítulo hablaremos sobre Henri de Toulouse-Lautrec, un artista francés nacido el 24 de noviembre de 1864 en el castillo de Albi y fallecido el 9 de septiembre de 1901 en Malromé, con una historia de vida muy particular, pues nace en el seno de una familia noble, pero se le atribuyen muchos de sus quebrantos de salud al hecho de que sus padres eran primos en primer grado, y justamente esta endogamia o este parentesco que tuvieron sus padres al parecer fue la causa de sus múltiples enfermedades físicas, pues sufría de varias fracturas y nunca llegó a crecer mucho más de el 1,50 m. Pero se trata sin duda de uno de esos artistas brillantes y deslumbrantes de finales del siglo XIX en Francia. Nos trae este estudio de un desnudo. Un óleo sobre tela realizado en 1882, en el cual empieza a dejarse influenciar por algunos de sus amigos que pertenecían a ese género impresionista que ya estaba bastante bien desarrollado o de alguna manera en boga o de moda en Francia y en Europa. Pero de todas maneras él, a diferencia de sus amigos impresionistas, no se dejó llevar por el retrato de los paisajes, sino justamente por los detalles desdibujados, por la pincelada suelta y libre, y sobre todo el retrato de la figura humana, que fue realmente lo que le interesó a Henri de Toulouse-Lautrec, un artista que se sintió mucho mejor asistiendo a burdeles, a bares y a prostíbulos que en reuniones de la alta sociedad, que era realmente de donde él provenía. Nos trae La última gota. Un dibujo realizado en 1887. Toulouse-Lautrec tuvo serios problemas con el alcohol y justamente sumado a sus problemas físicos congénitos fue un agravante de su salud. Aunque le gustó mucho la vida bohemia y estuvo muy activo durante la noche parisina, también sufrió muchos males físicos debido a su gusto especial por el alcohol, pero sin duda su estilo llamó la atención de muchos de los dueños de estos cabarets y bares nocturnos, quienes le encargaron la realización de carteles promocionales sobre sus espectáculos de bailarinas y otro tipo de espectáculos, por ejemplo en el Moulin Rouge y otros bares célebres de la ciudad de París. Un estilo de dibujo muy particular, casi que caricaturesco, en el cual mediante pocas insinuaciones lineales Henri Toulouse-Lautrec llegó a vislumbrar una gran fuerza expresiva en el dibujo y sobre todo llegar a consolidar un estilo propio. En el Circo Fernando El jinete, una pintura de 1888, de algún modo alusiva a lo que estaba haciendo un compatriota suyo llamado Georges Seurat, exponente mayor del divisionismo o de ese famoso puntillismo, el cual tenía una composición bastante parecida con el tema del circo también, pero es justamente Toulouse-Lautrec que desarrolla esa caracterización de los personajes ciertamente grotescos o caricaturescos, personajes de la vida bohemia parisina. Esta pintura tiene alguna remembranza de su amigo Edgar Degas, ciertamente lo conoció, incluso compartieron la misma calle mientras vivió en París. Estamos hablando de Bailarina de pie. Una pintura de 1890 realizada con óleo sobre cartón. Toulouse-Lautrec
se interesó mucho justamente por dejar las pinturas inacabadas, y este tipo de pinceladas o de insinuaciones acerca del fondo, simplemente con algunos trazos de color, son intencionales, sino es que no haya tenido el tiempo de terminar la pintura, sino que justamente quiso dejar el cartón descubierto y quiso de alguna manera no terminar la pintura del modo tradicional. Justamente fue su mirada modernista lo que lo llevó a no concluir muchas de sus pinturas de la manera tradicional. Este es uno de los carteles que le encargaron realizar para una de esas tantas celebraciones y presentaciones en el Moulin Rouge. Moulin Rouge, La Gouloup, una pintura de 1891. Realmente se trata de una litografía, que es un grabado realizado en piedra. Es una de esas emblemáticas imágenes de Toulouse-Lautrec, pues con varios tonos, aunque básicos y planos, nos deja ver un espacio bastante interesante y colorido y festivo, ya que encontramos algunos elementos muy en primer plano, otros elementos en el tercer plano de alguna manera anulados, pero que generan una masa importante, el público que está mirando a la bailarina principal del espectáculo. Jane Avril es una de esas artistas y una de esas bailarinas a las cuales Toulouse-Lautrec retrató en varias ocasiones. Este dibujo fue realizado cerca del 1891 o 92. Se trata de un óleo sobre cartón. En ocasiones también utilizaba lápices de pastel para complementar sus dibujos, que resultan ser de algún modo bocetos, ya que incluso muchos de los historiadores o personas que simplemente se acercan a la obra de Toulouse-Lautrec señalan como tal pues este tipo de despreocupación por el acabado y por la definición de los detalles es característica en muchas de las pinturas y dibujos de Toulouse-Lautrec, incluso en grabados. Pero es justamente este el espíritu que caracteriza básicamente a Toulouse-Lautrec, una pincelada bastante rápida y suelta que denota justamente el movimiento de la bailarina y ese fondo neutro muy poco trabajado que caracteriza muchas de las pinturas de este gran maestro francés. Estamos ante una de esas pinturas mucho más elaboradas, que de las cuales se esmeró en realizar. Estamos ante el beso en la cama. Algunas fuentes le llaman el beso, otras fuentes le llaman la cama, pero justamente esta pintura fue realizada en 1892 con algunas secuelas o realizando conjuntamente otras pinturas con el mismo tema. Henri Toulouse-Lautrec se interesó mucho por esta vida de los prostíbulos y de los burdeles, tanto así que llegó a retratar a muchas de esas prostitutas, bailarinas, acompañantes, en fin, muchos personajes de la vida nocturna parisina, y fue uno de sus temas recurrentes en una bella pintura en la cual se denota su pincelada y el ritmo que le imprime a todo el lienzo, pues es constante y notorio todo el ritmo que tiene su gesto a lo largo y ancho de la tela, tanto en el cabello de la mujer, en la piel de ambas personas, como en las sábanas que nos presenta en esta hermosa tela El beso en la cama de 1892. A mi juicio, una de las pinturas mejor compuestas y más sobresalientes de Henri Toulouse-Lautrec. Se trata de En el salón de la Rue de Moulin. Una pintura de 1894
que nos presenta varios de los elementos importantes de la historia del arte, por ejemplo el recorte de la figura humana. Ese recorte que fue tan importante a partir del siglo XIX, pues era impensable que, por ejemplo, en el neoclasicismo, en el barroco, en el renacimiento, mucho menos en la Edad Media, en fin, se dejara recortada intencionalmente la figura de alguien que estaba siendo retratado. Pues esto fue muy importante a partir de estos últimos siglos, pues denotaba justamente que había un espacio más allá de los límites de la pintura y denotaba toda una vida más allá de los límites del espacio representado. Encontramos a dos mujeres que están conversando plácidamente, y al parecer de nuevo es el interior de uno de esos cabarets y de uno de esos grandes salones de baile que tanto frecuentó Henry de Toulouse-Lautrec. Otro de los carteles May Belfort, una litografía realizada en 1895 que retrata a una de esas cantantes famosas en los salones de baile y de espectáculos parisinos, una cantante inglesa que se caracterizó y fue famosa por siempre aparecer con su pequeño gato negro en las manos durante todas sus presentaciones. Podemos observar sin duda el contraste tan fuerte que proponía Toulouse-Lautrec al realizar simplemente algunas zonas de la litografía o de los cuadros muy fuertes cromáticamente y de alguna manera abandonar el resto de la superficie. Fue una de esas características modernistas y que adoptaron muchos de los artistas del Art Nouveau de finales del XIX y principios del XX. Esta es una de sus últimas obras, se trata de ópera Mesalina en Burdeos, una pintura realizada entre el 1900 y 1901, año de su fallecimiento. Se interesó hacia la última parte de su vida en el tema de la ópera, realizando por ejemplo estas hermosas obras que denotaban de nuevo su expresividad y su fuerza en los trazos. Recordando también que Toulouse-Lautrec, con los problemas de alcoholismo que padeció, tuvo que ser internado en algunas oportunidades en sanatorios, ya que sufrió de manías y depresiones muy fuertes, y luego de una recaída bastante importante tuvo que estar al cuidado de su madre, quien lo ve morir en el año de 1901. Esta es pues la breve historia de la obra de Henry de Toulouse-Lautrec, un genio de la pintura francesa.